con Dios, es probado, es puesto en estrecho. Y el que es verdaderamente creyente, el que es un verdadero creyente, aún puede estar viviendo dificultades o aún en algún momento puede en su rebeldía, no en su madurez, dejar de servir o dejar de congregar o todo, pero sufre. O sea, el verdadero creyente sufre porque el verdadero creyente quiere servir a Dios. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, quiere servir a Dios, quiere buscarle, quiere comprometerse, ¿no? Y uno no se halla en paz, no se halla tranquilo, el Espíritu no te está hablando, te está redarguyendo constantemente y tú tienes que volver, no hay otra. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en ti un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Dios ha obrado en el creyente un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Algo que usted no lo puede obtener, no lo puede comprar, no te lo pueden regalar, no lo puedes heredar. Es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de aquel que pone su fe en Jesús, el nuevo nacimiento. Y quiero contigo en esta mañana examinar cómo se ve el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo se ve el nuevo nacimiento en la vida de las personas? Lamentablemente, he tratado de rastrear un poco la historia, investigar en qué punto el cristianismo moderno cambió, porque usted sabe, en los tiempos bíblicos y en tiempos de la Reforma y todo ello, usted puede notar una predicación muy centrada en el Evangelio, muy centrada en el nuevo nacimiento, en el cambio que Dios obra en las personas, pero de un tiempo a esa parte hubo una aglomeración de personas, es lo que he podido averiguar, una aglomeración de la gente que salieron de los campos hacia las ciudades, una aglomeración de las ciudades, una formación de estas mega ciudades, de esas ciudades muy grandes donde la gente trabaja mucho tiempo, está muy ocupada, la vida es muy rápida, muy dura, y obviamente ya no tienen el tiempo para poder estar más tiempo, valga la redundancia, en las iglesias locales, ¿no? Con las justas tienen tiempo para ir un domingo en la mañana y ya, ¿no? Entonces las iglesias lamentablemente cambiaron para tratar de adaptarse a la dinámica que había cambiado de las personas. Las iglesias cambiaron y surgió este movimiento de la iglesia relevante, la iglesia para los buscadores, esa gente que a pesar de que, porque ¿qué pasa? Tú puedes estar en las ciudades y alquilar un apartamento y tener un carro y tener propiedades y estar bien económicamente, pero usted sabe que eso no llena el alma, hermano. Usted sabe que el vacío sigue allí. Usted puede tener bienes, bendiciones económicas, un buen trabajo y el corazón sigue vacío, porque eso no lo llena las posesiones. El punto es que estas personas buscaban algo más, buscaban algo más. Algunos lo trataban de tapar con drogas, con promiscuidad sexual, otros iban buscando experiencias espirituales, ¿no? Experiencias espirituales. Usted tiene que entender que en esos tiempos, estamos hablando de los 80, 90, se confluyeron muchas cosas, ¿no? Herejías, sectas, la música, es decir, la gente trataba de buscar algo. No era Dios, lamentablemente, sino trataba de buscar algo. El punto es que estas iglesias, vuelvo a repetir, cambiaron para ofrecer una experiencia que las personas pudieran encontrar satisfactoria. Se centraron en música, ¿no? Ofreciendo músicas con ritmos contemporáneos a los que la gente escuchaba, con letras más optimistas, con letras más centradas en el ser humano y no en Dios ya, porque usted sabe que la alabanza bíblica es alabanza centrada en Dios. No me estoy cantando a mí, estoy cantándole a Dios, ¿no? Pero la cosa cambió y comenzó a centrarse más en el hombre, en los ritmos que a las personas les gustaban, qué sé yo, la predicación también. Entonces comenzó a surgir doctrinas como la teología de la prosperidad, el desarrollo personal, la moralidad cristiana, etcétera, 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 etcétera. El punto es que esto hizo daño a la iglesia. Hizo daño a la iglesia porque muchas de las iglesias, al ver a iglesias referentes, como por ejemplo Hillsong Church u otras grandes, ¿no? Que tomaron ese camino, comenzaron a cambiar y hoy muchas iglesias batallan con esto porque al final nos vamos a examinar lo que predicamos, lo que enseñamos y no estamos enseñando realmente el evangelio ni lo que produce el evangelio en la vida de las personas, sino tal vez moral, valores u otras cosas en el peor de los casos, ¿no? Pero vamos a mirar hoy día, un momento, en la palabra de Dios, de labios de Pablo, qué es lo que Pablo considera el nuevo nacimiento, cómo es el nuevo nacimiento, cómo se ve y cómo usted y yo tenemos que afrontarlo. Esto no es una predicación para un incrédulo, la vez también, pero también para un creyente, porque usted y yo tenemos que saber qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Y usted, espero, es mi deseo y oración, que al final de este sermón usted salga animado, usted salga desafiado con la verdad de lo que significa lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4.
Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 4, versículo número 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que nos motives, que nos desafíes, que nos exhortes, que nos redargullas, que nos consueles, conforme a tu omnisciente sabiduría, Señor, y a los propósitos que tienes para con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que tenemos que notar es que el contexto, siempre el contexto, ¿no? Pablo está escribiendo a los Corintios, una iglesia con muchos dones espirituales, pero una iglesia inmadura, una iglesia con bastantes problemas en su interior. Y una de las cosas que Pablo enseña en el capítulo 3, y no lo vamos a leer porque no es objetivo del sermón de hoy, pero para que usted tenga un contexto, el capítulo 3 de 2 de Corintios enseña que a diferencia del ministerio de la ley, ¿no?, el que venía con Moisés, este nuevo pacto, el pacto de la gracia, es glorioso, es permanente, a diferencia de la ley que fue temporal, y da verdadera libertad al creyente. Es decir, el que se aferra a la ley cae en esclavitud, porque no se puede librar, no puede agradar a Dios haciendo las obras de la ley, porque nadie puede por sus propias obras ser salvo y agradar a Dios. Sin embargo, el que se aferra o el que cree y pone su esperanza en Cristo Jesús y entonces es beneficiario de la gracia de Dios, recibe la verdadera libertad que Dios promete a través de su Espíritu Santo, la cual se va haciendo evidente de manera progresiva y continua en la vida del creyente, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 3 que somos, como mirando en un espejo, somos transformados en la imagen misma del Señor. Por acción del Espíritu Santo vamos siendo transformados poco a poco, día con día, mes con mes, año con año. El creyente va transformándose por medio de la obra del Espíritu Santo y la disciplina que cada uno pueda obtener. Ahora, esto es importante porque esto es una obra maravillosa que Dios obra, esto es algo que Dios hace en la vida de las personas, pero tiene un inicio. Es decir, para yo poder experimentar la libertad que Dios ofrece por medio del Espíritu Santo, para poder disfrutar de la bendición y de la gloria que Dios promete para aquellos que ponen la fe en Jesús, primero tengo que tener fe en Jesús, ¿verdad? Tengo que empezar la carrera primero, tengo que poner mi fe en el Señor Jesús para poder empezar. Y eso es lo que se llama la salvación, y la salvación incluye, entre las muchas cosas, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, o teológicamente llamada regeneración, es lo mismo, ¿no? La regeneración es el nuevo nacimiento. La regeneración es esta obra soberana de Dios por medio de la cual el creyente pasa de muerte a vida, pasa de tinieblas a la luz admirable, pasa cambia su estado, ¿no? De ser el estado de perdido, de condenado rumbo al infierno, a ser un hijo de Dios. Luego vamos a enfatizar un poquito más en esto, pero es una obra de Dios soberana que sucede en un momento del tiempo determinado en el cual Dios salva a esa persona, y Dios ha decidido en su sabiduría que uno de los agentes por medio de los cuales Dios salva a las personas es la predicación del Evangelio. Es decir, la palabra nos dice que agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Es decir, tiene que ser predicado el Evangelio, tiene que ser escuchado el Evangelio, porque el oír viene la fe viene por el oír. La palabra de Cristo, tengo que oír el Evangelio, creer en el Evangelio para yo poder ser salvo. Vamos a centrarnos primero en esto. El nuevo nacimiento, que es parte del Evangelio, debe ser predicado. Es un deber hacerlo. Mira lo que dice Pablo aquí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la predicación del Evangelio, que incluye obviamente el regalo del nuevo nacimiento, es un ministerio, una labor
que Dios ha encomendado a sus hijos, que Dios ha encomendado a los predicadores del evangelio, pastores, misioneros, evangelistas, maestros de la Biblia, sí, en un sentido específico, pero también tenemos que entender de que Dios ha dado este encargo y esta encomienda, este ministerio a todos los creyentes. Todos los creyentes, usted y yo, tenemos ese encargo. Amén, no solamente el pastor que se para en el púlpito a predicar el evangelio tiene el encargo, todos tenemos el encargo de predicar el evangelio y es un ministerio, por lo cual obviamente tendremos que rendir cuentas al Señor en el día final. ¿Qué hicimos con ese encargo que Él nos dio? Ahora, eso es un encargo, pero mira lo que dice también Pablo. Dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Este encargo que usted ha recibido de predicar el evangelio no es porque usted lo merezca, no es porque usted sea capaz o sea el mejor para predicar el evangelio, es por la misericordia de Dios. Le ha placido a Dios, le ha agradado a Dios que usted y yo seamos voceros del evangelio. Y eso tiene profundas implicancias, luego lo vamos a ver en un momento, pero es por misericordia, amén. Es por misericordia. Usted y yo hemos sido obsequiados, hemos sido honrados con el encargo de poder predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que aún no la conocen. Y por ende, porque es un ministerio, porque es algo dado por la gracia y la misericordia de Dios, tiene que hacerse con fidelidad, con urgencia y con perseverancia. Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, es un encargo de Dios, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. No es algo lo cual usted puede abandonar. Usted no puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero predicar el evangelio. Usted puede decir en algún momento de la vida cristiana, ¿sabes qué? Yo he estado sirviendo en este ministerio, quisiera ahora de repente servir a Dios en otro ministerio, o Señor me está llamando a otra área de servicio, y está bien, no hay ningún problema. Usted puede hacerlo. En algún momento algunas personas por la edad ya dicen, ¿saben qué? Yo no puedo servir tanto como antes, entonces mi servicio ahora tal vez es más la oración, más la intercesión, más la consejería, ya no tanto un servicio tan activo como cuando era joven, y está bien porque es algo natural de la vida del creyente, pero lo que usted nunca puede decir, no, yo ya no voy a hacer, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es algo que usted y yo tenemos que hacer en la medida de lo posible hasta el último de nuestros días. Es un encargo que no puede ser renunciable, que no es algo que usted puede abandonar. No desmayamos, dice Pablo. Es la voluntad de Dios que no lo hagamos. Es la voluntad de Dios que se predique el evangelio. Es la voluntad de Dios que se predique el evangelio. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el hombre va a ser salvo. El hombre no va a ser salvo por venir a la iglesia. El hombre no es salvo por escuchar un culto. No es salvo por ver un teatro. No es salvo por ver un mimo. No es salvo porque mi familiar es creyente. No. Todas aquellas cosas ayudan, pueden ser de alguna manera una introducción, una ayuda, un pequeño gancho, si usted quiere verlo así, pero no salvan a las personas. Lo que salva a las personas es la predicación del evangelio cuando esa persona pone su fe en Cristo Jesús. Entonces, dado que es tan importante predicar el evangelio, y debe hacerse siempre con urgencia, con fidelidad, porque es un encargo al cual voy a rendir cuentas a Dios y porque es algo que Dios me ha dado en su gracia y misericordia, dice Pablo, tenemos que hacerlo también con integridad. ¿En qué sentido? Dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, predicamos el evangelio con una vida que refleje que nosotros mismos, en primer lugar, hemos sido transformados por el evangelio. ¿Cómo puedo yo hablarle a los ciegos de la luz cuando yo estoy en oscuridad? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hablarle a los que están muertos espiritualmente hablando de una vida cuando yo sigo en muerte? No puedo hablar de lo que no sé, de lo que no he vivido. Si yo no he sido impactado por el evangelio, si yo no he saboreado el poder del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, si mi mente y mi corazón no han sido capturados por el poder del evangelio, ¿cómo yo le puedo hablar a otra persona del evangelio que salva si yo no he sido salvado por el evangelio aún? O si yo no conozco el evangelio, si yo no conozco su poder para transformar mi vida. Entonces, Pablo dice, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, no solamente produce salvación, el evangelio produce santificación, que esa es otra de las obras de Dios que Él da al creyente una vez que ha puesto su fe en Jesús. El creyente la persona que pone su fe en Jesús es regenerada, experimenta el nuevo nacimiento, pero experimenta muchas otras obras más. Por ejemplo, es adoptado hijo de Dios,
es sentado en los lugares celestiales, es hecho templo del Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu de Dios, es hecho acepto en el amado, se le dan dones espirituales para poder servir al Señor, es bautizado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal, es hecho heredero de las promesas de Dios, recibe la vida eterna, ¿verdad? Son cosas que suceden en ese preciso instante que yo he puesto mi fe en Jesús. Y soy hecho santo. Dice, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y empieza la carrera de la santificación. Por eso es que Pablo decía en el capítulo 3 que somos transformados de gloria en gloria. Somos santificados. Ahí empieza la carrera. Entonces yo debo ser transformado por el Evangelio. El Evangelio tiene que impactar mi vida. Eso no solamente es una religión. Esto no es como que yo voy a la misa el domingo y ya está, hasta el siguiente domingo. No, no. El Evangelio tiene que haber transformado mi vida. Tiene que haber impactado mi vida. Tiene que verse una transformación paulatina, progresiva, sí, en algunos casos es más dramática, pero en mi vida que se note, que se vea que realmente el Evangelio me ha traído a luz. Y la luz significa la santidad, la luz significa la pureza, la luz significa la gloria del Señor. Pablo dice, yo voy a predicar el Evangelio, pero no voy a predicarlo como aquel charlatán que dice A, pero vive B. Que dice una cosa, pero hace completamente lo contrario. No, renunciamos, dice, a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso. Y es una vida, hermano, de continua renuncia. Usted va a tener que constantemente renunciar a muchas cosas por amor a Jesús. Usted a veces va a tener que renunciar a amistades que en vez de ayudarle le atrasan. Usted va a tener que renunciar a incluso hasta trabajos que le apartan del camino del Señor. Usted va a tener que renunciar a veces a pareja. Yo he conocido amigos, no me ha tocado a mí, pero he conocido a personas jóvenes que han tenido que renunciar a parejas, a novios, a novias, enamorados, porque la otra persona no quería saber nada de Jesús. No quería saber nada del Señor. Y quiera o no, esa persona le va a influenciar. Es mucho más fácil que esa persona te jale a su mundo a que tú le hagas subir. Es una vida continua de renuncia. Renuncia a algunos deseos pecaminosos, renuncia a pecar. Es una vida continua de renuncia. Entonces constantemente está renunciando a aquello que a Dios no le agrada. No solamente eso, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Eso es maravilloso porque la palabra adulterar, la raíz de esa palabra en el original es dolo. Es decir, no hacemos algo con dolo, con malicia, con la intención de delinquir. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de ese texto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo? No solamente vamos a predicar el Evangelio con una vida en la medida de lo posible pura, pero también dice, queremos predicar el Evangelio puro. No quiero ser solamente yo una persona pura, pero quiero predicar el Evangelio puro, tal cual lo hemos recibido, tal cual se ha enseñado, tal cual está escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, no debemos torcer la enseñanza del Evangelio ni usarla para beneficio propio. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Hacerme famoso a mí? No. ¿Hacerme conocido? ¿Hacerme ganar dinero? No. El objetivo del Evangelio es que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, porque donde Jesucristo es predicado, Dios es glorificado. Donde Jesucristo es predicado como Salvador de todos los hombres, Dios es glorificado. Y también cuando los hombres perdidos son salvos, Dios es glorificado. Hay fiesta en los cielos. Ese debe ser el objetivo por el cual usted y yo predicamos el Evangelio. No lo usamos como una plataforma para poder delinquir, como diría Pablo, ¿no? Para poder ganar un beneficio económico o autoridad o poder o fama o fortuna o lo que sea. Pablo dice, no andamos en ese sentido. Simplemente queremos predicar el Evangelio tal cual se nos ha entregado. Con el objetivo y la encomienda de que sea predicado para que los hombres sean salvos. Esa es la idea. Ahora viene algo mejor. Mira lo que dice. No andamos con astucia, dice, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta parte es un poco difícil de entender, no se ve claramente qué está queriendo decir Pablo, pero te voy a decir esto. En el capítulo 3 de 2 Corintios, usted puede verlo en casa, puede corroborarlo, en el capítulo 3 Pablo le dice algo a los creyentes. Nuestras cartas son ustedes, le dice Pablo a los corintios. ¿Qué está diciendo? Que la carta de recomendación de Pablo eran los corintios. Él no necesitaba carta de recomendación para presentarse a una iglesia. La carta de recomendación de Pablo era su obra.
sus hijos espirituales, Corinto, ¿no? Los creyentes. Es decir, la iglesia de Corinto, los creyentes hablaban por el ministerio de Pablo. Y por eso Pablo estaba ahí saltón, estaba un poquito ahí molesto con los corintios, pues porque mira, él había fundado la iglesia, él había pasado 1 año y medio predicando, discipulando, entrenando, se fue para continuar su ministerio y ¿qué se entera? Que están ahí como una olla de grillos matándose entre ellos, ¿no? Entonces Pablo está molesto, porque mira, pues todo lo que ha servido ahí están, ¿qué dice eso de Pablo, no? ¿Qué dice eso de Pablo? Es como que, no sé, usted viera a una esposa, ¿verdad? Sucia, descuidada, amargada, molesta, siempre ahí recriminando las cosas, toda descuidada. ¿Y qué dice eso de su esposo? Que ni siquiera la cuida, ¿no? Que ni siquiera tiene cuidado de ella, que ni se preocupa por ella. ¿Qué dice si usted ve un niño ahí, ¿no? Todo malcriado, rebelde, ¿no? Que desobedece a todo el mundo, que grita, patalea. No te digo un momento, ¿no? Porque bueno, puede ser, pero me refiero a un patrón, ya siempre es así. ¿Qué dice eso de los padres, no? Que no lo saben criar, pues que no lo disciplinan, no lo saben educar. Porque siempre hay cosas que hablan por nosotros, ¿no? Pablo dice, mi carta de recomendación son los corintios. Ahora, aquí en el capítulo 4, continúa esa idea. Porque la palabra recomendándonos, en el idioma original, tiene esa idea de carta de recomendación. Carta de recomendación. Pablo dice que nosotros somos la carta de recomendación de Dios. Nosotros somos la carta de recomendación de Dios. Dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros, usted y yo, los creyentes, somos la mejor presentación del Evangelio. Somos la carta de recomendación de Dios. Es la mejor ilustración de la palabra. Cuando las personas pueden ver nuestras vidas, ¿qué ven? Cuando las personas pueden ver tu vida y mi vida, ¿qué dice eso del Evangelio? ¿Qué dice eso de Dios? ¿No? Yo me identifico como creyente. Yo digo, soy cristiano, soy creyente. Ok, las personas que me ven, los vecinos, parientes, qué sé yo, ven mi vida. Ok, tú eres creyente, pero yo veo tu vida igual. ¿Verdad? Yo veo tu vida igual a la mía. ¿Qué dice eso del Evangelio? ¿Qué dice eso de Dios? Pablo dice, la mejor carta de recomendación del Evangelio, la mejor ilustración de la palabra, el mejor adorno a la doctrina, o son los creyentes. Por eso, dice Pablo, predicamos el Evangelio delante de los hombres y aún delante de Dios mismo, porque Dios es testigo de lo que decimos, pero también de lo que hacemos. Y Dios sabe, hermanos, si hay incoherencia entre lo que yo digo y lo que yo soy. Y por supuesto, nadie puede decir somos 100% coherentes ni soy perfecto, pero debo de hacer yo el esfuerzo humano, mi mayor esfuerzo para tratar de que ambas cosas coincidan, porque recuerda, usted y yo somos la mejor carta de presentación del Evangelio. Es decir, mi matrimonio, mis hijos, mi desempeño aquí en la iglesia, mi desempeño en mi trabajo, mi desempeño entre los vecinos, entre los parientes, entre los familiares, es la mejor ilustración del Evangelio que las personas van a ver. ¿Pueden mis acciones arruinar mi mensaje? Sí. ¿Pueden mis acciones, puede mi vida arruinar la predicación del Evangelio? Sí. No porque el Evangelio sea malo. El Evangelio es poder, hermano. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio es poder de Dios. Pero muchas veces el mensajero descalifica el mensaje. Porque el mensajero no está viviendo como el Evangelio es o como el Evangelio debe ser vivido. Así que tengamos presente esto. La predicación del Evangelio, el nuevo nacimiento, ese milagro que Dios obra en las personas a través de la fe en Jesús, debe ser predicado. Es la voluntad de Dios que sea predicado. Es la voluntad de Dios. Hay algunas pocas personas que se han salvado viendo un folleto, viendo una película cristiana o solitos en su cuarto, ¿no? Son muy pocas. La mayoría hemos llegado a Cristo porque alguien nos habló de Cristo. Amén. Hemos llegado a Cristo porque alguien nos habló de Jesús. Así es la mayoría de las veces. Porque es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo por la predicación del Evangelio. Pero eso significa que hay una gran responsabilidad sobre usted y sobre mi persona. No solamente sobre los que nos paramos en un púlpito o salimos a las calles o en alguna aula estamos predicando el Evangelio, sino sobre todos los creyentes. Usted, hermano, debe predicar el Evangelio siempre. Y debe predicarlo de tal manera
que sea con honestidad, que sea con sinceridad, que sea con integridad, de tal manera que lo que usted vive es, en la mayoría de los casos, coherente con lo que usted predica, para que la gente pueda ver que el Evangelio es real, que el Evangelio realmente cambia vidas, que el Evangelio realmente restaura matrimonios, que el Evangelio realmente sana a las personas que están con problemas mentales o emocionales o qué sé yo, espirituales. El Evangelio realmente sana a las personas. Hermano mío, que no seamos hallados testigos falsos del Evangelio. Que no seamos hallados testigos mentirosos, que digamos una cosa pero que hagamos otra. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, cuando los fariseos trataron de intimar a Pedro y a Juan, diciéndoles que callaran, Pedro y Juan dijeron, lo siento, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y la gente les reconocía que habían estado con Jesús. Les veían que a pesar de que eran hombres sin letras, es decir, sin preparación académica, no como los fariseos, eran personas comunes y corrientes, eran personas que habían caminado con Jesús. Se les notaba, habían sido impactados por el Evangelio. Su mente, su manera de pensar, sus prioridades, sus decisiones, su carácter, aún su personalidad, estaba siendo impactada por el Evangelio. Eso quiere decir que año tras año, mes tras mes, semana tras semana, estos creyentes estaban siendo transformados, como dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, de gloria en gloria, como por la acción del Espíritu Santo, transformándose ¿en qué? En similares a Jesús, porque esa es la idea. Ese es el propósito de Dios, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Que usted y yo seamos más parecidos a Jesús. Esa es la idea. Esa es la idea. Versículos 3 y 4. Si bien es cierto, el nuevo nacimiento debe ser predicado, hay obstáculos a esto. Versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una responsabilidad en predicar el evangelio, es algo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, esto se lleva a cabo, es decir, la encomienda de la Gran Comisión de predicar el Evangelio, porque la Gran Comisión no solamente es irte a un país lejano de la ventana 1040, la Gran Comisión es predicar el Evangelio en todo lugar donde usted esté. Este encargo, esa comisión se realiza, se lleva a cabo en el marco de un conflicto espiritual de dimensiones cósmicas. Se lleva a cabo en medio de un conflicto que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sabemos, porque enseña la palabra de Dios, que existe un conflicto entre Satanás, que intenta distraer, que intenta arruinar, que intenta hacer caer, que intenta desacreditar, que intenta atemorizar, que intenta intimidar, que intenta distraer, que intenta hacer pecar a los que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque obviamente no quiere que las personas sean salvas. Él quiere llevar a la mayoría de gente con él al infierno eterno. Así que, hermano, usted y yo predicamos el Evangelio, pero en medio de una gran batalla. ¿Contra qué batallamos? Contra nuestra propia naturaleza carnal. Qué fácil sería si no tuviéramos inclinaciones carnales, ¿verdad? Seríamos la mejor carta de presentación del Evangelio, seríamos lindos, los creyentes perfectos. Pero nadie aquí puede decir, yo soy un creyente perfecto. Yo siempre estoy ilustrando el Evangelio. No, no es cierto, es mentira. Muchas veces tenemos que arrodillarnos y pedir perdón al Señor porque nos falla el mal carácter, porque nos salen palabras que no deben salir, porque hacemos cosas que no debemos hacer y tenemos que pedirle perdón al Señor para decirle, Señor, perdóname porque en este momento no he sido reflejo del Evangelio, no he actuado como el Evangelio manda, no lo he hecho con mis hijos o con mi esposa, o con el vecino o con mi pariente o con quien sea, no lo he hecho, no lo he sido, no he reflejado el carácter de Cristo. Perdóname, Señor, pero no solamente esa es la única lucha con la que usted y yo batallamos, también batallamos porque Satanás está muy ocupado intentando destruir a la iglesia del Señor desde dentro, intentando dividirla, intentando destruirla, pero también desde fuera, a través de muchas maneras, tratando de confundir a los incrédulos para que no se acerquen a Cristo. El capítulo 3 de 2 de Corintios nos dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba, ¿se acuerda? Brillaba porque había estado 40 días en la presencia misma de Dios. Y para no distraer a los israelitas y empezaran a adorar a Moisés en vez de a Dios, Moisés se puso un velo en la cara. No le podían ver la cara, ¿no? Hasta que ese brillo desapareció. El punto es que Pablo dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios que ese velo todavía continúa en el corazón de los israelitas.
Porque cada vez que ellos leen a Moisés, no pueden ver a Cristo. Se les embotó el corazón, dice. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Ese es el juicio de Dios por su incredulidad. Mira lo que dice Hechos 28, y eso es terrible porque te digo una cosa, tal vez tú no lo sabes, pero cada vez que una persona rechaza a Cristo, su corazón se endurece más y más. Cada vez que una persona se niega a obedecer a Cristo, el corazón se endurece más y más. Y eso es un grave peligro, porque llega un punto en el cual ya no hay vuelta atrás. Hay un punto en el cual ya no hay vuelta atrás y se comete el pecado imperdonable. En el caso de los creyentes, nunca va a cometer el pecado imperdonable, pero puede llegar a endurecer tanto el corazón que Dios va a tener que intervenir directamente por medio de su disciplina. Y créeme, nadie quiere llegar a ese punto. Hechos 28, verso 25, verso 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación y ellos oirán. ¿Qué significa? Que ese velo que ahora los israelitas tienen en el corazón, que les impide ver a Jesús, no es un asunto intelectual. No es que los israelitas son tontos y no entienden el evangelio. No, no es eso. Es un tema espiritual. Es juicio de Dios sobre Israel. Porque tanto tiempo rechazaron a Dios que ahora han rechazado a su Mesías. Claro, la Biblia dice que ese velo se quitará más adelante. Pero por el momento ellos están allí con ese velo en su corazón y por eso no pueden creer en Jesús. De alguna manera, también en los incrédulos, en los que no son israelitas y que son incrédulos también, Satanás intenta cegar su entendimiento para que ellos tampoco vean a Jesús. Pablo dice, los que se pierden, ¿no? Los que se pierden, dice aquí, versículo número, capítulo 4, versículo número 3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, para el creyente el evangelio no está encubierto, ¿amén? El creyente debe entender el evangelio, hermano. Para el creyente el evangelio no está encubierto. Es decir, el creyente puede entenderlo, debe entenderlo. Porque si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a predicar? Yo necesito entenderlo, debo entenderlo, puedo entenderlo. Por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que me ha mostrado su verdad. Pero los que se pierden, ellos no pueden comprender el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que para el hombre natural las cosas de Dios le son locura. Literalmente es tontería. ¿Ya? La palabra es bien fuerte ahí, literalmente es tontería, estupidez. O sea, para el incrédulo las cosas de Dios son tontería. O sea, el servir a Dios, el consagrarse a Dios, discipulado, misiones, vigilia, tontería, eso es. Tontería, estás perdiendo tu tiempo ahí. Claro, es que no entiende. No es un problema de mente, no es que sea tonto y no entienda. No. Es un problema espiritual. El corazón está endurecido. El corazón es un corazón que está perdido. Está en tinieblas espirituales, está muerto. No puede entender, por más que quisiera, no puede hacerlo. Y Satanás aprovecha esa situación y endurece más el corazón. ¿A través de qué? De múltiples situaciones. Luego lo vamos a ver en un momento. Lo que Satanás quiere es que la gente siga rechazando a Jesús, porque recuerda, mientras una persona más rechaza a Jesús, más se endurece el corazón. Y llega un punto en el cual ya no hay vuelta atrás. Por eso es peligroso. Por eso los fariseos llegaron al punto de no retorno. Porque constantemente, ¿qué hacían? Ayúdame. ¿Rechazaban a Jesús o no? Ellos no lo rechazaron solo una vez. Lo rechazaban siempre. Y ese continuo rechazo a Jesús, a su evangelio, hizo que llegara un momento en el cual cruzaron esa línea de la cual ya no había vuelta. Y Jesús les dijo, han cometido el pecado imperdonable. Ya no hay vuelta atrás. Han endurecido tanto el corazón que ya no hay forma de que puedan volver atrás. El ser humano sin Dios, hermano, no se puede entender el nuevo nacimiento
si no entendemos la condición del hombre. Es decir, ¿por qué el hombre tiene que nacer de nuevo? El hombre tiene que nacer de nuevo, hermano, espiritualmente hablando, porque espiritualmente hablando, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente hablando. Su corazón está entenebrecido, su mente está cauterizada, está en tinieblas. Efesios 4:18 dice que el incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido. Su mente está completamente en tinieblas espirituales. Puede ser muy inteligente, muy hábil, pero su mente está completamente obnubilada para las cosas espirituales. Es inútil, no puede entenderlo. Romanos 3, del 9 al 12 dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien quiera buscar a Dios, no hay ni siquiera uno. Sus pies corren a derramar sangre, sus labios solo hablar veneno. Sus manos están prestas para hacer el mal. Su mente está completamente destruida, espiritualmente hablando. Todo ser humano está apartado de Dios, separado de Dios. Esa es la condición del ser humano. Por más moral, por más obediente, por más respetuoso que sea esa persona, por más buena gente que sea, esa persona está perdida, está condenada. Y lo que hace Satanás, dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo, que obviamente es Satanás, es el Dios de este siglo, el Dios de esta era, no el Dios verdadero, no el único Dios verdadero eterno, sino el Dios de este siglo, el Dios de ese mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Así como los israelitas tenían este velo que les impedía ver a Moisés y que les impedía ver a Jesús en la ley y que hasta ahora los impide, Satanás ha puesto un velo en la mente y en el corazón de los incrédulos para que no puedan acceder al evangelio, para que no lo entiendan, para que no lo busquen y así no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios y puedan creer y ser salvos. ¿Cómo Satanás ciega a los incrédulos? De muchas maneras. A través de las cosas de este mundo, por ejemplo. Juan dice en 1 Juan capítulo 2, verso 15, no améis las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son las cosas de este mundo? El orgullo de la carne, la vanagloria de los ojos, ¿verdad? El orgullo de esta vida, los bienes, las posesiones, las riquezas, los placeres. Y Satanás es malvado, hermano. ¿Por qué? Porque en sí, en esencia, los bienes no son malos. Es decir, desear tener una casita, desear comprarte una ropa, el placer que puede producir que tú estés con tu esposa en intimidad sexual, eso no es malo. El gozo que significa estudiar para tener una carrera y valerte en la vida, no es malo. Pero ¿qué hace Satanás? Eso lo lleva al extremo a que se vuelva tu Dios, a que eso sea tu Dios, a que eso sea lo que persigas en tu vida y lo único que te importe y seas capaz de sacrificar lo que sea por eso. Cuando Satanás ha logrado eso, ha logrado que tú y yo caminemos en pos de los placeres de esta vida y hayamos cambiado a Dios por estas cosas. Entonces la persona que corre tras el dinero, que corre tras las posesiones, que corre tras los bienes, que corre tras los placeres, no le interesa el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene un componente de sacrificio, hermano. Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí y me sigue, no es digno de mí. No es como muchos enseñan, ¿verdad? Que tú crees en Cristo y todo te va a ir bien y Dios te va a bendecir y multiplicar y prosperar toda tu vida y tú tienes que decretar bendición porque tienes que caminar en bendición porque tú eres el hijo del rey. No, eso es mentira. Sí, van a haber momentos de bendición, van a haber momentos en los cuales Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a sostener, claro que sí, pero hay un componente de sacrificio en el evangelio. Hay un componente de renuncia en el evangelio. Hay un componente en el cual yo voy a morir a mí mismo cada día. Pablo decía, cada día muero. Y las personas que buscan las cosas de este mundo no quieren ni siquiera oír hablar de sacrificio. Ya sus corazones se han desviado. Satanás ha logrado lo que quería. ¿Cómo logra Satanás cegar al incrédulo? A través de falsas religiones, a través de sectas, que usan parte de la verdad y mucha mentira para tratar de distorsionar y hacerte creer que tú conoces una verdad que nadie más conoce, ¿no? Alimentan el orgullo porque tú dices, wow, yo tengo la revelación que nadie más tiene. Yo tengo la verdad. Es orgullo, hermano. Es orgullo espiritual. Porque estás tirando por la borda más de 2000 años de historia cristiana. O sea, tú has visto lo que los demás no han visto.
Tú has visto lo que Policarpio, Ignacio, Justino Mártir, Lutero, Calvino, Arminio. O sea, tú has visto lo que ellos no han visto. Es orgullo, es altanería, es orgullo. ¿Cómo hace Satanás para cegar el entendimiento del incrédulo? A través de la presión de la familia y los amigos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú eres creyente ahora? No, no te pases. Vamos a jugar como siempre partido, vamos a la playita, vamos a tomar, vamos a la fiesta. Uy, no, amigos, que mira, me voy a la iglesia. No, tú eres un aburrido, un religioso. No, ya no queremos ser tu amigo. Y como a la gente no le gusta perder amigos, dice, no, ya me voy con ustedes ya. ¿No? O en tu casa, ¿no? La esposa o el esposo o los hijos, ay papá, que mires domingo, vámonos al paseo para acá las leyendas, pero hijo, mire, quiero ir a la iglesia, después vamos, no quiero ir a la iglesia, qué aburrido. Ay, ya, pues ya Dios entiende ya. La presión de los amigos, la presión de la familia hace que las personas se alejen de Cristo. A través del amor al dinero y las posesiones, que ya hemos hablado, a través de la religiosidad del falso cristianismo, ¿no? Un cristianismo falso, una iglesia, un cristianismo donde se predica no la verdad completa, se predica moral, se predica virtudes, te hacen pensar que tú eres un buen creyente solamente por asistir, por ser un buen creyente, por hacer una vida moral, pero no te hablan de Cristo, no te hablan del pecado, de la santidad, del infierno, nada. Entonces tú dices, bueno, yo soy un buen creyente, pero estás alejado de Dios. Lo hace también a través de las adicciones y sus graves consecuencias. La pornografía, las drogas, el alcohol, ¿verdad? La ludopatía y tantos tipos de adicciones que hay. Trastornos del estrés, de la ansiedad y tantos más que hunden a las personas en depresión, en angustia, la homosexualidad, el lesbianismo, que hunden a las personas y se alejan de Dios, se alejan de Cristo, se alejan del Evangelio. ¿Qué consigue Satanás? Y para ello, hermano, tiene toda una red, no solamente de demonios, sino de seres humanos a su disposición. La industria cinematográfica, la industria de los deportes, del entretenimiento, de la sexualidad. Usted tiene un sistema, por eso se le llama el Dios de este siglo, porque Él maneja las cosas de este mundo. Y ha creado todo un sistema organizado para destruir la fe de las personas, para distraer a las personas. Entonces, hermano mío, luchamos no en desventaja, pero sí en una batalla, donde Satanás está constantemente buscando no solamente tirarle abajo a usted, sino buscar tirar abajo su trabajo. Buscar tirar abajo su trabajo. Me ha pasado en la vida, hermanos, discipular a nuevos creyentes que parecía que estaban andando lindo, que estaban andando bonito, y de pronto en la mitad del libro, los 3/4 partes del libro, toman una mala decisión, toman otra mala decisión, se terminan alejando, ni siquiera, ojalá solo del discipulado, no, se terminan alejando de la iglesia, de Dios, de todo. Y uno se siente triste por esa persona porque estaba tan cerca de comenzar a madurar y se fue y ya nunca más los vuelves a ver. O de repente después los ves después de tiempo, ¿no? Y cómo están mal, arruinados su vida, han tomado malas decisiones y dicen, wow, tan buen muchacho, tan buena muchacha, tenía potencial, pero se perdió. Se perdió porque hay una batalla, batallamos. El incrédulo entonces está cegado no solamente a la realidad de Cristo y del Evangelio, está cegado a la terrible realidad del infierno y de la condenación que le espera a los que no creen. Es terrible, hermanos, si se puede pensar, porque no hay salvación sin la predicación del Evangelio, no hay Evangelio sin Cristo y no hay una enseñanza correcta de Cristo sin la palabra de Dios, porque las Escrituras hablan de Él. Así que como creyentes, hermano mío, estamos advertidos. Tenemos que orar, no solo predicar, orar. Señor, derriba las barreras que impiden que las personas crean en el Evangelio. Reprende a Satanás, Señor. Reprende sus artimañas para que no destruya la iglesia, para que no destruya la obra evangelística, para que no destruya la obra misionera, para que los misioneros en el campo puedan servir y puedan llegar con la palabra de Dios a las personas que lo requieren. Señor, destruye las barreras que se levantan en los corazones de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino, de mi compañero, de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, que cada vez que le hablo de Jesús me rechaza. Y yo no quiero que endurezca más el corazón, Señor. Es oración, porque hay una batalla espiritual, amén. Hay una batalla espiritual. Usted no puede ir solamente a predicar y ya, no, hay que orar. Y una última advertencia.
Si bien es cierto, el incrédulo, puede ser cegado, el creyente no puede ser cegado, hermano, porque usted ya ha recibido la luz de Cristo, pero sí puede quedarse corto de vista. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:9. Yo no soy ciego, hermano, pero si me saco los lentes, no distingo el rostro de mi esposa, por ejemplo, o el hermano Zenobio, no lo distingo. Sé que es el hermano Zenobio porque lo he visto, ¿no? Pero no lo veo así sin lentes, estoy corto de vista, solo veo muy cortito, muy cerquita. Y ahora también creo que tengo la otra cosa, la presbicia, porque de cerca tampoco veo, estoy fundido ya. Necesito los bifocales, creo, para ver de lejos, de cerca, ya estoy fundido ya. Es la vida, hermano, ¿qué se va a hacer? Así es. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:9. Vamos a leer desde el 8, ¿ya? Porque si estas cosas, o sea, el amor, dominio propio, todas esas cosas que hablaba Pedro, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no tiene ¿qué? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El que no tiene estas cosas en su vida, dice, tiene la vista muy corta. Claro, en el español dice ciego, pero no es ciego realmente. La palabra griega es miope, no es ciego. La palabra griega para ciego es otra palabra. Aquí usa la palabra griega que se traduce por miope, que debe ser traducida por miope, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el creyente no puede ser cegado. Usted no va a ser cegado por Satanás, porque usted ya ha recibido la luz del Evangelio. Pero sí puedo llegar a ser miope. Es decir, puedo perder la visión de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Por qué? Por estar solamente centrado en, ay, ¿qué voy a comer? Ay, ¿qué me voy a vestir? Ay, Dina no se va. Ay. ¿Verdad? Estoy mirando aquí nomás. ¿De qué voy a vivir? Ay, ¿de qué voy a trabajar? Ay, ¿cómo pago mi wing? ¿Cómo pago mi cable? ¿Me entiende? No veo más allá. Estoy aquí nomás mirando y me olvido que Dios me lavó de mis pecados, me libró de la condenación. ¿Para qué? ¿Para vivir una vida egoísta, centrada en mí nada más? No. Me lavó de mis pecados, me sacó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Él, para anunciar que Dios es poderoso, para anunciar que Dios sana al adicto, para anunciar que Dios sana al drogadicto, para anunciar que Dios restaura cualquier matrimonio, por más destruido que esté, para anunciar que Dios puede restaurar a cualquier persona, que sana a cualquiera que pueda creer en Jesús como el Señor y Salvador de todos. Yo no quiero olvidarme, hermano. ¿Usted quiere olvidarse? No quiero olvidarse. Pero así como Satanás intenta cegar al incrédulo, créame, Satanás va a intentar hacerle miope a usted también. Satanás va a intentar hacerle estar a usted y a mí miopes. Versículos 5 y 6, 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Recuerda, cuidémonos de ser testigos falsos del Evangelio, ¿verdad? De decir una cosa y vivir otra. 2, entienda que Satanás busca activamente distraer a las personas del Evangelio. La buena noticia, que está en este tercer punto, versos 5 y 6, es que usted no está solo en la tarea de la predicación del Evangelio. Dios está mucho más interesado que usted y que mí en que los hombres sean salvos. Dios está mucho más interesado que nosotros en que la humanidad, que el hombre sea salvo por medio del Evangelio de Jesús. Y lo hace a través de su Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos salvar a nadie, porque yo no puedo salvar a nadie. Porque si yo me paro aquí a hablar de mis experiencias, hablar de chistes, hablar de bromas, hablar de datos, hablar de tratando de motivarte, de animarte, de hacerte sentir bien nada más, estoy siendo ingrato e infiel al ministerio que Dios me encomendó. Yo tengo que predicar el Evangelio. Y el Evangelio, hermano, bendice, edifica, restaura, pero también ofende. El Evangelio quiebra, el Evangelio te confronta. El Evangelio saca a la luz mi pecado.
Porque eso es así, es la luz de Dios que comienza a alumbrar. Y claro, el Evangelio de Juan dice que a los hombres no les gusta la luz, porque prefieren estar en la oscuridad de su pecado. Pero no, pues la luz del Evangelio te va a llegar. Y yo tengo que ser fiel a eso. No me predico a mí mismo. ¿Quién soy yo? Nadie. Tengo que predicar a Jesucristo como Señor, porque fue Él quien se encarnó, que fue Él quien vivió una vida perfecta, fue Él quien murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Fue Jesús el que resucitó de entre los muertos al tercer día, el que ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Como decía Pablo, ¿acaso yo morí por ustedes? Le dice a los corintios. ¿Acaso son bautizados en el nombre de Pablo? ¿O acaso se unen a la iglesia en el nombre de Pablo? No, lo hacemos en el nombre de Cristo. ¿Usted está aquí por quién? Por Cristo. Yo estoy aquí por Cristo. Si usted sirve, si usted canta, si usted predica, si usted hace lo que hace aquí en la iglesia del Señor, lo hace por Cristo. Estamos aquí por Él. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesús como Señor. Y nosotros, dice, como siervos vuestros, por amor de Jesús. Por amor de Jesús servimos, hermano. Por amor de Jesús entendemos que somos siervos, esclavos, dulos. Y recibimos el encargo del Evangelio. Decimos, Señor, yo soy tu esclavo. Yo hago lo que tú me dices. Si tengo que predicar el Evangelio, tengo que predicar el Evangelio. Porque soy tu esclavo, soy el administrador, soy solamente un siervo llamado a servir a Dios sirviendo a los hombres. ¿Cómo servimos a los hombres? A los hermanos buscando su edificación. A los incrédulos buscando su salvación. No que yo los salve, pero hablándoles el Evangelio, orando por ellos para que sean salvos por la misericordia de Dios. Así servimos a Dios, sirviendo a los hombres. Sáquese de la mente esa idea, ¿no? De ese monje ahí que está ermitaño en su cueva, ¿no? Está así, ¿qué está haciendo? Sirviendo a Dios. Eso no es servir a Dios, hermano. Eso no es nada. Se sirve a Dios sirviendo a los hombres. Se sirve a Dios cuando predica el Evangelio. Se sirve a Dios cuando es de bendición para un hermano. Es de bendición para la iglesia, de alguna manera. Así se sirve a Dios. Somos llamados entonces para hacerlo. Y hacerlo con la motivación, dice, por amor a Jesús. Por amor a Jesús, hermano. Porque si usted no lo hace por amor a Jesús, usted se va a cansar. Usted se va a aburrir. Usted se va a quemar. Hace un tiempo atrás teníamos una conferencia de pastores y líderes, los que vinieron y escucharon la prédica del pastor Stanley Templeton, ¿no? Él hablaba de este fenómeno del burnout. No sé si lo dije bien, ahí maestra de burnout. Aprobado, dice. Burnout, o sea, del quemarse, ¿no? Te quemas cuando estás ya, te da un sumenage, creo que le llaman, un patatús, y ya no das más, ¿no? Porque te sobrecargas de tantas cosas, ¿no? Te sobrecargas de muchas cosas. ¿Qué es lo mejor? Decía el pastor, ¿no? Y es verdad, regresar a los pies de Jesús. Orar, recargar fuerzas, porque tal vez en el camino me llené de tantas responsabilidades, tal vez en el camino me llené de tantas cosas que me olvidé de por qué lo hacía. Lo hacía por amor a Jesús. No lo hago para llenar las expectativas de los hermanos, porque jamás lo voy a poder hacer. Le caeré bien a uno, pero al otro no. Imagínate que yo viva tratando de agradarle a todos. Cada uno tiene una expectativa diferente de mí. Uno quisiera que sea así, uno quisiera que sea flaco, el otro que tenga más alto, que sea más bajo, que predica así, que predica así. Me vuelvo loco, hermano. No puedo. No puedo. Tenemos que servir por amor a Jesús. Tengo que salir a predicar el Evangelio por amor a Jesús, por amor a Él, no por una obligación, no por una recompensa. Dice la Escritura entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Nosotros solamente somos sus siervos. ¿Por qué? Porque la obra del nuevo nacimiento, es decir, usted como siervo predica el Evangelio. Hizo su parte. Tiene que hacer su parte, porque sin su parte, Dios no va a hacer su parte. No porque Él no pueda, Él no puede hacer, pero Él ha decidido que usted haga su parte primero, para que Él haga su parte. ¿Cómo es eso? Parece un trabalengua. No, déjame que te explico. Tu parte es abrir tu boca y predicar el Evangelio. Amén. ¿Cuál es la parte de Dios? Dar el nuevo nacimiento. Hacer lo que usted y yo no podemos. Mira lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está comparando el acto de la creación con el acto del nuevo nacimiento, para que usted entienda lo poderoso, lo milagroso, lo sobrenatural que es cuando una persona pasa de muerte a vida. No es que una persona dice, recapacita, no dice, no, ¿sabes qué? Ya estoy muy perdido, ya voy a buscar a Dios. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Qué sucede? Usted recuerda el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo número 1. En el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios, verso 2, se movía sobre las aguas. Verso 3, y la tierra estaba desordenada y vacía. En ese lugar de caos, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar vacío, dijo Dios, hágase la luz. Y de la nada, porque no había nada, de la nada, ex nihilo, como dicen los teólogos, la luz fue creada. Y la luz apareció y luego separó la luz de la oscuridad, la tierra, el mar, las plantas, los animales, por último el hombre. Sabemos y creemos que Dios creó todo de donde no había nada. Dios no utilizó una materia prima para crear. Dios creó todo de la nada por el poder creativo de su palabra. De la misma manera, dice Pablo, de la misma forma, porque está comparando Pablo, de la misma manera, en el corazón del incrédulo, que es igual como estuvo la tierra en su momento, en su inicio, un corazón vacío, un corazón, espiritualmente hablando me refiero, no está lleno de pecado, pero me refiero espiritualmente hablando, vacío, desordenado, perverso, peor todavía que como la tierra estaba, ¿no? Porque por lo menos en la tierra no había nada, pero ahí está lleno de pecado, de inmundicia, un corazón perverso, un corazón destruido, arruinado, de la nada, sin materia prima alguna, Dios hace brillar la luz de Cristo en ese corazón. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso porque hace un instante yo estaba perdido. Yo deseaba pecar. No me interesaban las cosas de Dios. Mi deleite era hacer mi propia voluntad. No me interesaba el infierno, no sabía del infierno, no me interesaba el infierno. Y de un momento a otro soy expuesto al Evangelio. Y Dios me regenera, Dios me salva, me pasa de las tinieblas a su luz admirable. Mi corazón en ese momento de lo que no había nada, brilla la luz del Evangelio. Mi corazón endurecido se vuelve un corazón de carne. Mi mente entenebrecida se vuelve una mente iluminada. Paso de muerte a vida. Paso de muerte a vida. ¿Cómo lo entendemos mejor? Capítulo 37 del libro de Ezequiel. El valle de los huesos secos. Dios lleva al profeta al valle de los huesos secos y ve un montón de huesos, valle completamente lleno de huesos. Le dice al profeta, ¿no? Hijo de hombre, le dice, porque Dios siempre le decía hijo de hombre a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, le dice, ¿verdad? Pues ve y dile a los huesos, escuchen palabra de Jehová, ¿verdad? Levántense, ¿no? Que se forme la carne, los tejidos, todo. Y Ezequiel hace eso. Estoy parafraseando, obviamente, si lo leemos es muy largo. Estoy parafraseando, usted sabe la historia. Los huesos se unen, una cosa maravillosa, se unen, se forma carne, tendones, tejidos, sangre, todo. Un ejército de cuerpos inertes, cuerpos físicos, pero inertes. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Habla a los profetas, habla y di que el Espíritu venga y sople sobre esos huesos, sobre esos cuerpos, y vivirán. Y así fue. El profeta habló y el Espíritu vino sobre esos cuerpos y vivieron, ¿no? Claro, luego dice Dios al profeta, así es Israel, está muerto. Y solo una obra soberana de Dios puede devolverles la vida espiritual. Solo la obra de Dios puede devolver la vida a lo que está muerto. Solo la obra soberana de Dios en la salvación, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, puede devolverle la vida a una persona incrédula, que está muerta, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere saber nada de Dios, que se ha aferrado a su pecado, que está abrazada a su maldad. Nadie puede hacerle cambiar de opinión, solamente la obra soberana de Dios. Es más, usted podría predicarle todos los días de su vida, por toda la eternidad, si usted viviera eternamente acá en la tierra, y aún así no se podría convertir en esa persona. Porque requiere la obra soberana de Dios
Usted hace su parte, usted predica el evangelio y Dios, de una manera que usted no puede ver, hace la suya, obrando la regeneración en esa persona. ¿Qué sucede en esa persona? Bueno, el nuevo nacimiento no nos hace mejores personas, obviamente. Nos hace nuevas criaturas. Usted no es que antes era malo y ahora es un poquito mejor cuando viene a Cristo, ¿no? Usted era perverso y ahora es un poquito más bueno, ¿no? No. Usted es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, basta ya el tiempo pasado. Basta el tiempo de nuestra incredulidad para andar en pecados, para andar en borrachera, para andar en tonterías. Ya cuando éramos incrédulos, ya ahí nos vacilábamos según nosotros, ¿no? Vivíamos en el mundo, en fiestas, en tragos, en rebeldía, en ociosidad. Basta ya eso, ahora tú eres un creyente, ahora vive como creyente. Ahora vive como lo que Dios te ha hecho, un hijo de Dios, un heredero del cielo. ¿Cómo pues un heredero del cielo no quiere estar en la presencia de Dios? ¿Cómo es eso? Un heredero del cielo no quiere alabar a Dios. Un heredero del cielo no quiere estar en la presencia de Dios. Un heredero del cielo no quiere orar. ¿Cómo es eso? Es absurdo. Si en el cielo es lo que voy a hacer toda mi vida, toda la eternidad. ¿Usted me entiende? En el cielo voy a hacer eso siempre, pero no quiero hacerlo aquí. Probablemente ni siquiera soy un heredero todavía del cielo. Creo que soy creyente, pero no lo soy. El nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas. Cambia nuestra mente entenebrecida, dándonos una mente que ahora sí es capaz de entender las cosas espirituales. Cambia nuestro corazón corrompido, endurecido y perverso, dándonos un nuevo corazón que ahora sí este corazón ama a Dios, desea hacer su voluntad y está dispuesto a obedecer en potencia, en semilla. La semilla, la potencia está ahí en mi corazón. ¿De qué va a depender que yo pueda crecer, que yo pueda llegar a cumplir esos anhelos y deseos? De mi madurez espiritual. Si yo maduro espiritualmente hablando, voy a poder desarrollar ese deseo de amar a Dios mucho más. Voy a poder servirle, voy a poder ser bendecido y voy a poder ser de bendición. Pero si no lo hago, por muchas razones, por pecado, por malas decisiones, por qué sé yo, por rebeldía, yo me voy a quedar ahí, la semilla está ahí, el deseo de hacer la voluntad de Dios está ahí, pero no lo hago. ¿Sabes qué va a pasar? Voy a vivir una vida de sufrimiento. Si soy un verdadero creyente, yo quiero servir a Dios, hermano. Es como te decía al inicio, ¿no? Yo lloraba ahí porque yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo debería estar en la iglesia. Yo debería estar orando con mis hermanos, alabando. Y estoy aquí perdiendo mi tiempo. Yo sufría. Y cambié, tomé una decisión. Porque si uno es verdaderamente creyente, vuelvo a repetir, usted desea hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se va a hacer realidad ese deseo? Cuando yo empiezo a madurar. Pasa de ser un deseo a ser una acción. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos les limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. El cristianismo bíblico, hermanos, ofrece lo que ninguna otra religión ofrece. El cristianismo bíblico ofrece que el ser humano pecador, perdido, puede renacer a una nueva vida, con una mente y con un nuevo corazón. Ninguna religión hace eso. Ninguna religión puede cambiar la mente, ninguna religión puede cambiar el corazón. Solo Cristo puede cambiar el corazón. No es una mejora, no es un upgrade, no es un cambio de moral, no es mejores sentimientos, no es una mejor versión de ti mismo. No, es una nueva versión de ti mismo. Es una nueva versión de ti mismo. Es una vida nueva por completo, donde empiezas a amar lo que antes odiabas, donde empiezas a interesarte lo que antes no te interesaba. Antes no te interesaban las cosas de Dios, no te interesaba leer la Biblia, no te interesaba orar, no te interesaba saber nada de Cristo. Ahora te interesa, ahora lo deseas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti, si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Porque esa es la labor del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo, hablarnos de Cristo, testificarnos de Él constantemente. El verdadero creyente quiere saber solo una cosa: Cristo. Quiere ser como Cristo, quiere aprender de Cristo, quiere imitar a Cristo. Aun cuando fallamos y pecamos, nos duele porque decimos, Señor, perdóname.
me aborrezco a mí mismo, como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿cuándo voy a poder ser como Cristo? Perdóname, Señor, y sigo caminando. No me detengo, no me estanco, no me quedo ahí abandonado. Sé que me falta mucho, como decía Pablo. Olvidando lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Por qué? Porque no quiero perderme la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero ser hallado en Él, dice. Quiero ser parecido a Él, dice Filipenses 3. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Ningún ser humano puede imitar esto, ni es producido por ninguna obra humana. Dice Jesús en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra de Dios. Usted no puede saber cómo, ni en qué momento, ni en qué momento pasó. Solo sé que en un momento de mi vida, cuando yo creía en Jesús, en un instante era un incrédulo y al instante siguiente era un creyente ya. Dios me había salvado, estaba en los cielos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hermano. En un instante yo era un pecador rumbo al infierno. Ahora soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Ahora soy un pecador redimido. Ahora soy un pecador, sí, pero amado por el Padre Celestial. Nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Y así como como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios, el milagro que Dios obra en aquellos a quienes Él ha ordenado para vida eterna. Es el paso necesario para la salvación de una persona. Y sin nacer de nuevo, dice Jesús, nadie entra al cielo. Nadie entra al cielo sin nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al cielo. Las buenas obras no me llevan al cielo. El conocimiento bíblico por sí solo no me lleva al cielo. La asistencia a una iglesia por sí sola no me lleva al cielo. El tener parientes cristianos no me lleva al cielo. La única forma de que yo pueda asegurar mi entrada al cielo es que yo he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. En que yo he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso Pablo decía, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermano mío, aprovechemos esa bendición que Dios nos ha dado. Hermano, predica el Evangelio. No te canses de predicar el Evangelio. Este es el segundo mandamiento más importante de la iglesia. ¿Cuál es el primero? Refleja el carácter de Dios, como hablamos la semana pasada, amándole, obedeciéndole. Ese es el primer mandamiento. Reflejemos el carácter de Dios. Seamos creyentes que reflejen a Dios en todo tiempo, amándole y siguiéndole con todas nuestras fuerzas. El segundo mandamiento es: predica el Evangelio a toda criatura. Ve, sal a las calles, anuncia la salvación de Dios a tus vecinos, a tus parientes, a tus amigos, colaboradores de trabajo, obreros o a quien tú conozcas y sepas y puedas alcanzar. Predícale el Evangelio. Hermano, adorna el Evangelio con tu vida. Ilustra el Evangelio. Tú eres la mejor carta de presentación del Evangelio. La gente te va a ver a ti y va a saber si el Evangelio es real o no. La gente va a ver, y el Evangelio es real, pero no queremos hacerlo irreal con nuestro comportamiento. No prediques algo que no estás viviendo. Vive el Evangelio, sé transformado por la palabra de Dios para que la gente pueda verte a ti y pueda ver y decir: sí, el Evangelio cambia vidas, porque yo te conocía como eras antes y veo cómo eres ahora y Dios te ha cambiado. Dios es real, el Evangelio es real, el Evangelio cambia vidas. Recuerda que estamos en una lucha espiritual por las almas de los hombres. Ora por tu propia vida, hermano. Ora por tu propia vida para que no caigas presa en las artimañas de Satanás. Ora por tus amigos, familiares, vecinos, hermanos de la iglesia. Ora porque estamos en una batalla espiritual. Ora por sus almas para que Dios tenga misericordia. Ora por aquellos a los cuales tú le vas a compartir el Evangelio. Ora para que ellos puedan ser liberados del lazo en el cual Satanás los tiene atados. Ora para que cada vez que se predique el Evangelio, la iglesia sea edificada y los incrédulos sean salvos. Ora. Glorifica a Dios, hermano, por lo que Él ha hecho en ti. Porque Él ha hecho en ti lo que tú jamás podrías hacer. Él te dio el nuevo nacimiento, Él te dio la salvación, Él te hizo una nueva persona. Solo por la gracia de Dios, usted y yo somos salvos
y vamos a la patria celestial, solo por la gracia de Dios, y no solo a nosotros, sino a todo aquel que diga: Señor, yo creo que Jesús es el Salvador de todos los hombres, creo que murió en la cruz del Calvario, yo creo con todo mi corazón, yo me quiero ir al cielo, yo quiero nacer de nuevo. Si tú haces ese deseo, si tú tienes ese deseo y haces esa oración, Dios promete: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque has hecho algo en mí y en tus hijos que nadie más podía hacer. Has hecho una obra maravillosa, Señor, que nadie más podría realizar. Nos has dado salvación, nos has dado vida eterna y te damos gracias por ello, Señor. Te suplicamos y te bendecimos que nos transformes cada día más por el Evangelio, que seamos testigos eficaces del Evangelio, que cuando la gente vea nuestras vidas, vea el Evangelio reflejado, que la gente vea que realmente el Evangelio es real y poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Haznos, Señor, una iglesia que refleja el Evangelio, pero que también predica el Evangelio, que vive el Evangelio, pero que habla también el Evangelio. Que seamos evangelistas, Señor, hablando a las personas de ti, compartiendo a las personas, porque hay tantos que se pierden, Señor. Hay tantos que cada día rechazan vez tras vez, y están endureciendo sus corazones. Hay un enemigo, Satanás, Señor, repréndelo, Padre. Reprende sus artimañas, reprende sus malas obras. Todo aquel intento de división, Señor, que Él quiera poner aquí en la iglesia para destruir tu obra, repréndelo, Señor. Reprende al enemigo de nuestras almas, pero también reprende toda artimaña, todo, Señor, desviación de la verdad del Evangelio que hace que las personas no puedan creer en tu Hijo Jesucristo. Señor, reprende al enemigo y da puerta abierta, carta abierta. Da de tu poder, Señor, para que la iglesia pueda, Dios mío, predicar el Evangelio con denuedo, con poder, Señor, y con una vida que refleje realmente el poder de tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.